Jaime Jaramillo. Yo sé que tiene una información muy valiosa para todos en estos momentos, pues es como el tema de cómo ser más juicioso financieramente, pues entonces como de eso pues se va a enfocar la charla, entonces ya dejo a Jaime pues como que siga con toda la temática. Muy bien, Esteban. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde, clientes y digamos, círculo cercano de Casa Británica. A Casa Británica y a Esteban, pues mil gracias por esta invitación. Y bueno, hoy vengo a contarles una historia. Esta historia, digamos que cuando empecé a reflexionar acerca de esta charla, se me vino a la mente, en primer lugar, este señor. Él se llama Ricardo Londoño, es un sacerdote con el cual yo tenía una relación relativamente cercana cuando vivía en Bogotá. Y en el año 2005 o 2006 tal vez, Ricardo me dijo una frase que en su momento no la vi o no la tomé como mía, no la vi que se aplicara a mi vida, pero que se me quedó grabada en la mente. Me dijo, mire Jaime, los problemas de plata no se solucionan con plata, se solucionan con decisiones. Yo en ese momento no la tomé como mía, yo no tenía problemas de plata. Yo trabajaba, en ese momento trabajaba como corredor de bolsa y ganaba muy buen dinero. Después, con el tiempo, logré entender esa frase y además logré entender que las finanzas son 80% emoción y tan solo 20% conocimiento. Bien. Entonces, vamos a remontarnos al año 1992, cuando yo empecé a ganar dinero y empecé a construir una relación con el dinero. Era febrero 14 del año 1992, era el día en que se hacía la primera jornada de cesantías en este país. Y la doctora Nora Rodríguez, que había sido jefe mía cuando yo hice el semestre de práctica en la Corporación Financiera Nacional, en algún momento dentro de la práctica me dijo, mire, el próximo semestre, Jaime, usted matricúlese en clases de 6 de la mañana y clases de 5 de la tarde y 7 de la noche. Yo me acomodo que estaba como contraluz. Entonces, el 14 de febrero yo recibo una llamada más o menos hacia las 9:30, 10 de la mañana. Yo acababa de llegar de la universidad de matricularme en sexto semestre y me dice la doctora Nora, Jaime, ¿usted qué está haciendo? Yo le dije, doctora Nora, yo acabo de llegar de la universidad. ¿Se matriculó como le dije? Sí, señora. Póngase un saco, póngase un vestido y una corbata y lo espero en protección ya mismo. Yo arranqué para protección, pensé que me iban a hacer una entrevista o algo así por el estilo. Y oh sorpresa cuando Nora me dice, mire, este va a ser su jefe, usted va a ser el asistente de tesorería, estamos aquí reventados, esto es una locura, necesitamos ayuda y necesito que usted empiece a trabajar con nosotros. En ese momento, yo era un muchacho de 22 años apenas, estaba en la universidad y a mí me nombran asistente de tesorería del segundo fondo de pensiones más importante de este país. Eso empezó a generar en mí un sentimiento o varios sentimientos muy complicados, ¿sí? El sentimiento más claro era un sentimiento de soberbia, de ego, ¿sí? Yo me sentía la última Coca-Cola del desierto. Tenía 22 años, había entrado a trabajar al fondo de pensiones, al segundo fondo de pensiones más grande de este país, porque sí, pues porque les había parecido que era un pelado pilo en el semestre de práctica y decidieron contratarme y dijeron que pensaban que yo podía aportar algo en el proceso. A ver, hay una persona que está levantando la mano. No la veo. Un segundo. Diana, dame un segundo.
Diana, ¿pasa algo? ¿Que levantaste la mano ahí? ¿O continuamos? Bien. Entonces, el tema empezó a generarme una soberbia o un ego muy grande. Y yo descubrí que era muy bueno y tenía una habilidad innata para invertir el dinero. Lo hacía muy bien, obviamente con mis limitaciones de aprendizaje y aprendiendo, pero aprendí muy rápido y aprendí muy rápido a invertir el dinero, ¿sí? Y esa soberbia o ese ego empezó a generar en mí varias creencias. La primera creencia con respecto al dinero muy complicada es que yo sentía que yo tenía el don de hacer dinero y estaba soportado en un hecho real, ¿sí? Porque hacía unos negocios, tenía un olfato para invertir muy bueno y buscaba alternativas de inversión muy buenas. La segunda creencia muy complicada era que como era bueno en lo que hacía y era bueno haciendo dinero, a mí nunca me iba a faltar dinero, ¿sí? Y eso además estaba soportado con hechos reales. En esa época el salario mínimo eran 50.000 pesos, algo cercano a los 50.000 pesos, 55, una cosa así por el estilo. Y 15 días después de haber empezado a trabajar en protección, me llama a los 15 días la doctora Nora Rodríguez a su oficina y me dice, ay Jaime, ¿verdad que es que usted tiene que firmar un contrato y a usted hay que pagarle? Usted está trabajando acá, lo está haciendo muy bien, pero pues hay que pagarle. Yo ni pregunté. Para mí lo importante en ese momento era que yo tenía la oportunidad, yo suponía que me iban a pagar, pero me tenían que aprender. O sea, lo importante era la oportunidad que yo tenía. Los compañeros míos de la universidad no me la creían. Me decían, Jaime, esta historia es mentira. Yo no creemos lo que usted nos está contando. Yo, pues es la verdad, ¿no? A mí me ponen a firmar un contrato en ese momento por medio tiempo y me pagan 150.000 pesos, o sea, 3 salarios mínimos. Que si lo ponemos a pesos de hoy, son 2.600.000, 2.700.000 pesos para un muchacho de 22 años que no se había graduado de la universidad y le pagaban por un trabajo de medio tiempo, aunque en la práctica era pues tiempo completo, pero le pagaban por un trabajo de medio tiempo 2.700.000 pesos. Eso era mucho dinero. Pero como yo tenía una creencia tan fuerte de que es que el dinero no me faltaba y que el dinero no, y que yo tenía el don de hacer dinero, entonces el dinero que me llegaba, yo lo invertía, entre comillas, en mí, porque entonces, y empezaba y empezaba a justificarlo, ¿no? Entonces tenía que estar bien vestido, entonces necesitaba un carro, entonces empecé a crear un montón de necesidades y tenía dinero. Y empecé a crear un montón de necesidades alrededor de, justificándome. Seguí desarrollando la soberbia porque 6 meses después me subieron el sueldo. Lo hacía muy bien. Me subieron el sueldo y me lo subieron a 300.000 pesos. Eso era un montón de plata. Y un año y medio después, por situaciones, digamos, laborales y digamos, un poco de algunas decisiones no tan acertadas en el manejo de las inversiones, el jefe de inversiones de protección o la jefe de inversiones de protección renuncia. Protección estaba en ese momento, digamos, en las últimas posiciones o la última posición de rentabilidad dentro del ranking de fondos de pensiones y cesantías, y a mí me nombran jefe de inversiones, año y medio después, 2 años. O sea, yo empecé en febrero del 92 y en diciembre del 93 me nombran jefe de inversiones. Estaba recién graduado. ¿Okay? Entonces, un muchacho recién graduado de la universidad, ya soy jefe de inversiones del segundo fondo de pensiones más importante de este país. La soberbia era toda, era horrible. A mí no había trapitos con que cogerme. Yo no caminaba, yo levitaba. Entonces empiezo a generar una relación con el dinero muy difícil, porque manejaba mucho dinero, tenía alrededor o tenía como contrapartes al otro lado del teléfono un grupo de corredores de bolsa
que se encargaban además de adularme y de alimentarme el ego, y yo me creía el putas de Aguadas. Le pido perdón a las damas, soy súper grosero, le pido perdón por el putas, pero entonces ya lo que tengo es que cuando digo una palabra meto una monedita en la alcancía, una moneda por cada grosería, entonces aquí voy a empezar a meter moneditas. Es una buena manera de ahorrar. Ahí metí la primera. Tenía un grupo de corredores de bolsa, comisionistas, que se encargaban un poco también de adularme, pues porque querían caer bien y querían que les hiciera negocios y es parte de su estrategia comercial. Pero ese grupo de corredores de bolsa me empieza a generar un sentimiento muy complejo. Yo iba súper bien, estaba recién graduado, era el jefe de inversiones de Protección, llevaba 1 año y medio, 2 años trabajando en Protección y ya llegué a jefe de inversiones. Iba como un cohete y lo hacía muy bien. Y en el año 96, 2 años después de que, sí, 2 años larguitos después de que me nombran jefe de inversiones, logro que el fondo de pensiones sea el primero en rentabilidad. Gracias a las estrategias de inversiones que yo lideraba, obviamente esto era un equipo de trabajo. Gustavo dice que perdón por lo de Aguada, sí señor. Gracias a que esto era un equipo de trabajo, pero digamos yo lideraba este equipo y diseñaba las estrategias, el fondo de pensiones llega a ser el primero en rentabilidad en el país. Era el chacho de la película. El doctor David Bojanini me adoraba, era como el hijo bobo. Yo llegaba a Suramericana a reuniones y el doctor Nicanor Restrepo me saludaba con una deferencia impresionante, pues era la estrella en su momento. Pero resulta que al otro lado del teléfono estaban los corredores de bolsa y yo empiezo a generar un sentimiento de envidia porque yo quería ser un corredor de bolsa, ¿sí? A pesar de que ganaba mucho dinero, muy buen sueldo, pero yo veía que estos personajes corredores de bolsa ganaban muchísimo más que yo y yo quería eso, ¿ok? Entonces la envidia, viendo el estilo de vida de los corredores de bolsa, me lleva a tomar una decisión única y exclusivamente movido por el dinero. Y es que decido irme a estudiar un MBA en el INALDE, en Bogotá. Era una manera elegante de salir de Protección, ¿sí? Porque pues la excusa era, voy a ir a estudiar un MBA. Yo no quería estudiar un MBA, yo quería ganar más dinero. Y la forma de ganar más dinero era irme a Bogotá, ¿sí? Me llama el doctor David Bojanini y me dice, hombre Jaime, me alegra mucho su decisión de irse a hacer un MBA en el INALDE. El INALDE es una excelente institución, ha formado a grandes directivos en este país. Yo quiero que usted se mantenga en el grupo. ¿Usted qué piensa hacer? Yo le dije, no, pues doctor, yo tengo 5 ofertas de trabajo de 5 corredores de bolsa distintos. Obviamente, cualquier corredor mediano o grande en este país quería tener al jefe de inversiones dentro de su equipo de trabajo porque el ex jefe de inversiones de Protección tenía casi que asegurados los negocios con Protección. Posibilidades de que Protección, después de que yo hice muy bien mi trabajo, de que era supremamente apreciado, yo propusiera un negocio de hacer una inversión X o Y, unos bonos, una emisión de bonos o unas acciones, y ellos pensaran que no era un buen negocio. Si les había demostrado mi capacidad, muy probablemente, como después sucedió, van a querer hacer el negocio conmigo. Entonces, todos los comisionistas de bolsa, había fila para que, y eso reforzó la idea de que a mí nunca me iba a faltar trabajo. En esa conversación con el doctor Bojanini, él levanta el teléfono y llama al entonces presidente de Subvalor, que era la firma comisionista del grupo empresarial antioqueño, y le dice, hombre Emilio, era el doctor Emilio Chavarría, hombre Emilio, Jaime se va a ir para Bogotá, tiene como 4 o 5 ofertas de otros comisionistas de bolsa, yo creo que él te puede servir dentro de tu equipo de trabajo. Y él simplemente le contesta, ya dígale, que listo, que de una. Entré a trabajar sin presentar hoja de vida siquiera, ni entrevista, nada. Eso fue pase directo, ¿sí? Y eso reforzó muchísimo más esas creencias que yo tenía acerca del dinero
y que nunca me iba a faltar trabajo. ¿Ok? Bien, vamos a dejar ese pedacito ahí y ahora les voy a contar una etapa siguiente. Cuando yo ya empecé a trabajar en bolsa, multipliqué por 3 mi salario. O sea, yo me ganaba 3 veces más de salario fijo básico que lo que me ganaba siendo jefe de inversiones de protección. Que si yo hubiera hecho un análisis concienzudo, yo no me hubiera ido de protección, porque mi carrera en protección era muy bonita y probablemente hubiera terminado en este momento. No estaríamos aquí conversando y probablemente sería uno de los altos directivos de protección o de alguna otra empresa del sindicato antioqueño del GEA. Pero la envidia me llevó a tomar eso, el afán del dinero, ¿sí? Entonces ahí empecé a experimentar un sentimiento o un defecto de carácter muy grave, la gula. La gula no por la comida, porque nunca he sido, pues he comido bien, he sido de buen comer, pero no, nunca he sido ni gordo ni en excesos de comida. Pero empecé a experimentar la gula por el dinero. Yo quería más. Me ganaba 4,5 millones en el año 98. Eso es un montón de plata. Pero no era suficiente. Era un sector que pagaba supremamente bien. No era suficiente. Pero además de esos 4,5 millones, me ganaba 2 o 3 veces más de acuerdo a los resultados en comisiones. Eso era un montón de plata. En el año 98 el dólar podía estar a 1.500 pesos, más o menos. O sea, yo me ganaba $3.000 de salario básico. Solo de salario básico. Más otros 8 o 9.000 dólares en comisiones. En el mes que nos iba muy mal nos ganábamos 5.000 o 4.000 y pico de dólares de comisiones, para ponerlo en términos de dólares. Eso era un montón de billete, un montón. Pero obviamente como llegaba el dinero a chorros, yo lo gastaba también a chorros. Ahorraba, juicioso, tenía mi fondo de pensiones y todo eso, pero no me preocupé nunca por el dinero, porque eso llegaba. Y como era tan bueno, llegaba cada vez más. Bien. La gula fue creciendo y el estilo de vida cada vez se fue refinando mucho más. Entonces uno empieza a encontrar refinamientos importantes que son costosos. El vino, los viajes, la ropa, ¿sí? La primera vez que compré una corbata elegante, una corbata Hermès, me pareció lo máximo. Son buenísimas, hermosísimas, lindísimas, finísimas. Llegué a tener 25 corbatas Hermès y cada corbata valía $100. ¿Cómo para qué tiene uno 25 corbatas? No necesitas todo eso. Es absurdo. Y esto nos pasa a muchos. Algunos podrán decir, no, pues es que yo no me gano lo que se gana un corredor de bolsa, ni mucho menos, yo me gano mucho menos. Pero siempre, en cualquier escala de ingresos, hay gula. Y hay envidia y queremos más. Y cuando uno se pone a ver racionalmente, las decisiones que toma son más por la emoción que realmente por la razón. Bien, esta gula continuó más o menos hasta el año 2008. En el año 2008 pasa lo impensable, ¿sí? Lo que yo pensé que nunca iba a pasar, y es que el dinero empezó a disminuirse. El flujo, el chorro de dinero se disminuyó. Pasó una cosa que nadie preveía. Estados Unidos se quiebra. Literalmente Estados Unidos en el año 2008 se quebró, ¿sí? El banco más grande de inversión de Estados Unidos, que era Lehman Brothers, se quiebra gracias a la crisis inmobiliaria y a la crisis hipotecaria, digamos, de las hipotecas de Estados Unidos, lo que muchos conocen como el subprime, la crisis del subprime. Eso genera unos efectos a nivel mundial muy complejos, además de una recesión generalizada en el mundo, una caída en los precios de la propiedad raíz, pero genera un efecto muy serio y a nivel local en las bolsas y en los comisionistas de bolsa, y es que las personas que tienen inversiones se mueren del susto y empiezan a migrar sus inversiones hacia alternativas mucho más seguras que la bolsa. Y empiezan a migrar sus inversiones
hacia alternativas o hacia entidades mucho más grandes que en la que yo trabajaba. Yo ya me había retirado por gula, ¿sí? Porque quería más, ya me había retirado de Valores Bancolombia, había pasado a trabajar a una firma más pequeña, mediana, y en esa firma pagaban más, pagaban un porcentaje más alto sobre las comisiones, el salario era más o menos parecido, pero las comisiones eran muchísimo más altas, o sea, por cada peso que yo generaba de comisiones, a mí me pagaban 40, entre el 35 y el 40%, ¿sí? De suerte que si había un mes en que yo generaba 100 millones de pesos de comisión, a mí me daban un cheque de 40 millones de pesos de bonificaciones. Era un montón de dinero, montones. Y era bueno en lo que hacía, y lo hacía muy bien, pero todo ese dinero lo estaba administrando mal. Ahora les cuento un poquito las bobadas que hice. Entonces, en el año 2008 se reduce, las comisiones empiezan a escasear, no desaparecen, pero sí escasean. Los clientes grandes se van de las firmas medianas y se refugian en las firmas grandes, se van para su valor, se van para Valores Bancolombia, se van para Da Vivienda, se van para el Grupo Aval, se van para los que tienen respaldo grande. Se van para el Citi, se van para las firmas que tienen respaldo mucho más grande. Yo trabajaba en una firma que no tenía tanto respaldo, no tenía un socio detrás, finalmente no pasó nada, pero la gente estaba asustada. Entonces, cuando se caen las comisiones, yo empiezo a experimentar ira. Ira porque no puedo seguir teniendo el mismo estilo de vida del que venía acostumbrado. No puedo seguir gastando como venía gastando, ¿sí? Y en tonterías, ¿no? Y a pesar de que tenía lo que yo pensaba era un excelente manejo financiero, realmente era un nefasto manejo, ¿sí? Entonces tenía una inversión, en teoría, en un lote en Villeta que había comprado cuando vivía en Bogotá, tenía un lote y una pequeña casita, y ese lote yo estaba seguro que se iba a valorizar. Y efectivamente se valorizó, pero no me tocó la valorización porque me tocó venderlo antes de tiempo. Por ahí iba a pasar estaba el proyecto de que pasara la doble calzada Medellín-Bogotá. Todavía esta es la hora en que todavía ese tramo no lo han hecho. Ya hay una valorización, pero me tocó venderlo antes de esa valorización. Y mientras tanto seguía pagando mayordomo, ¿no? Porque había que tener mayordomo para que cuidara pues los 3 palos de mango y lo que había allá, y que no me invadieran la tierra. Había comprado un apartamento muy bueno, tenía un apartamento muy bueno, había comprado una casa para remodelar como inversión también, y en el 2007 se me ocurrió la idea de comprar un lote en La Silla y construir casa absolutamente espectacular, de 450 metros cuadrados para 2 personas, mi esposa y yo. No sé qué hace uno con una casa de 450 metros cuadrados para 2 personas, llenarla de amigos. Esas inversiones realmente no eran unas inversiones, eran deudas, porque me quitaban plata todos los meses. Sin ir a la finca, a La Siria, yo tenía que girar 3 millones de pesos para pagar mayordomo, piscina, químicos, cuidos de los perros, cuido de las gallinas, de todo. Eso no es una inversión, eso es un gasto. Entonces yo tenía un estilo de vida, tenía conductor, bueno, era rico, aparentemente. La realidad, después lo descubrí, es que nunca fui rico. Siempre estuve intentando aparentar ser rico. Porque además riqueza, yo la defino hoy en día de una manera diferente. No es cuánto tienes, es cuántos meses puedes dejar de trabajar y seguir teniendo tu mismo estilo de vida. Yo no podía dejar de trabajar más de 3 meses y seguir sosteniendo el mismo estilo de vida. No era rico, era pobre, pero no lo sabía. Bien, entonces empiezo a llenarme de ira. Hasta ese momento yo no le debía un peso a ningún banco, no le debía un peso a nadie. Todo lo pagaba de contado, y por eso pensaba que lo estaba haciendo muy bien. La verdad es que no, lo estaba haciendo muy mal. Y sucede esto, y yo me había acostumbrado a las comisiones para poder seguir manteniendo mi estilo de vida. No me alcanzaba con el salario fijo. No sé si aquí hay conectados comerciales, y si hay comerciales, por favor, por el amor de Dios, uno tiene que vivir con el salario. Las comisiones son aparte, son variables. Cuando yo necesito de las comisiones para vivir, estoy en problemas.
porque las comisiones, y el COVID nos lo ha demostrado, ¿no? Entonces, como se me caen las comisiones, empiezo a acumular deuda. Y viene la segunda decisión absolutamente nefasta para mí, ¿sí? Y es que un día me siento rodeado, pues, con toda esta soberbia que todavía llevaba adentro, me siento y hago la siguiente reflexión. Yo soy bueno manejando las inversiones y especulando. Como he hecho ganar mucho dinero a muchos de mis clientes, ¿yo por qué no hago eso para mí? Es que yo puedo también especular por un tema normativo, que además es absolutamente racional que la norma exista de esa manera. Los comisionistas de bolsa no pueden comprar acciones en Colombia, ¿cierto? Porque no tiene sentido que yo compre una acción de Ecopetrol para recomendarle a un cliente que compre Ecopetrol, de tal manera que todos mis clientes al comprar Ecopetrol hagan subir el precio de Ecopetrol y yo gano dinero. Eso es un conflicto de interés grandísimo. Entonces yo no podía comprar acciones en Colombia y voy a abrir una cuenta de trading en el exterior. Y empiezo, año 2009 fue esto, y empiezo con tan mala suerte que con $1,000 en una semana los convierto en 5,000, con tan mala suerte que los $5,000 en 4 o 5 días los convertí en 20,000, le pegué a todas, o sea, y además usando, esas plataformas permiten usar el apalancamiento, o sea, con $1,000 tú puedes comprar $100,000 de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, 1,000 los convertí en 5,000, 5,000 los convertí en 20,000. Un mes después yo tenía $100,000 de ganancia ahí en la cuenta. Si yo hubiera usado la cabeza y no la emoción, ¿sí? Pues lo racional y lo que yo le hubiera aconsejado a cualquiera de mis clientes y lo que yo les aconsejaba normalmente es, mira, ya te ganaste 100,000, saca 70,000, ¿sí? Y quédate jugando con los 30,000 de ganancia. No vas a arriesgar nada y dejas tu capital protegido. Yo no lo hice. No lo hice porque las emociones me ganaron. Por eso es que las finanzas son 80% emoción y tan solo 20% conocimiento. Me ganaron las emociones y yo me paraba al frente de esa pantalla absolutamente como drogado, ¿no? Esto era como meterse un pase. Nunca he probado la droga, pero debe ser como meterse un pase. Esa era mi droga, un casino virtual. Y yo pensaba, si 1,000 los convertí en 100,000 en un mes convierto 100,000 en 1,000,000, pero no era suficiente, $1,000,000 no era suficiente. En mi mente absolutamente alienada por esas emociones de avaricia. Y 1,000,000 lo convierto en 10 millones, rápidamente. Y con $10,000,000, pues no tengo que volver a trabajar nunca más en mi vida. Qué tristeza lo que yo pensaba. Y mi relación con el trabajo era el dinero. Yo trabajaba por dinero. Hoy tengo clarísimo que trabajar por dinero es miserable. Es la fuente de la infelicidad. Uno no debe trabajar por dinero. El dinero es una consecuencia de, pero no es el fin. Para hacerles corta la idea, la historia, los $100,000 los perdí tan rápido como me los gané, porque cuando uno tiene las emociones comprometidas, la caga siempre, va otra moneda para la alcancía, la cagué hasta el fondo, perdí mucho dinero. Entonces, entre el año 2009 y el año 2012, yo seguía acumulando deuda de dos fuentes. Primero, mantener el estilo de vida. Y segundo, perder plata en la bolsa afuera. Y todo a punta de deuda, ¿ok? Porque esto va a cambiar. Yo voy a ser otra vez capaz de convertir esto en $1,000,000. Nunca pasó. Ayer dicté una charla a un grupo abierto, digamos, la citamos por redes sociales, y alguien me escribía, ay, pero es que el secreto, cuando uno tiene el secreto, yo tuve el billete de $1,000,000 pintado, pegado al escritorio todo el tiempo. Eso es pura carreta.
El secreto no existe, el secreto es, hay que tener claridad a dónde queremos llegar, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Y la única manera de hacer dinero es trabajando y ahorrando, no más. Esa es la única que existe, la fórmula está inventada. Eso no llega por arte de magia. El universo no conspira para enviarnos la lotería. Es más, el 85% de las personas que ganan la lotería 5 años después están quebrados. Porque el problema no es cuánto dinero tengo, el problema es qué hago con el dinero que tengo. Bien, año 2012, diciembre del 2012, ahí empieza la debacle total. Ya estaba construido, pero se materializó. En diciembre del 2012 se quiebra la firma comisionista más grande de este país, que se llama Interbolsa. Probablemente muchos de ustedes han oído hablar de ella. Se quiebran, eso termina de matar a las firmas comisionistas pequeñas y deja muy mal paradas a las comisionistas medianas, que era una de las que yo trabajaba. Se empiezan a despedir corredores de bolsa a 2 manos y todo el mundo va quedando vacante hasta que y yo sigo, obviamente ya no era que hubiera poquitas comisiones, es que había cero comisiones. A duras penas uno cumplía la meta y se ganaba su salario básico. Como yo no fui capaz en el año 2008 de tomar las decisiones adecuadas y ajustar mi estilo de vida y evitar el endeudamiento y evitar meterme a especular buscando ganar dinero y mantenerme con un estilo de vida, ya estaba embalado. Es que el salario básico me alcanzaba para pagar parte de cosas de la casa y pagar las cuotas de los créditos que tenía. Y seguía endeudándome porque todavía tenía capacidad de endeudamiento. En agosto, septiembre del 2013, los bancos me llaman y me dan la noticia, usted está sobreendeudado, ya no le podemos prestar más plata. Tenía todas las tarjetas de crédito al tope. Y mi esposa no sabía nada, ¿no? Nunca le conté nada, nunca. Eso terminó de acabar nuestro matrimonio, que no venía bien, la verdad. Teníamos ya problemas de antes. Pero ese hecho, sentarse uno con su esposa, con la cual además venía en un matrimonio no muy malo, porque no es una mala persona y yo tampoco, pero había problemas un poco de fondo. Sentarse con la persona que es tu compañera y decirle, oiga, yo la he engañado durante todo este tiempo, desde el año 2009 hasta ahora, he estado haciendo esto, usted no se ha dado cuenta, usted no sabía, esa fue la gota que rebosó, me separo, como digo yo, me echan de la casa, con toda razón, me tengo que ir a vivir donde mis papás. Estamos hablando que un hombre de 44 años se tiene que ir a volver a vivir con sus padres. Yo estaba independiente desde los 23 años. Y volver a mi casa fue duro, además derrotado. Y el puntillazo final fue en mayo del 2014, cuando me despiden, ¿no? Ya no producía, ya no generaba lo que generaba antes, la firma estaba en problemas y me quedo sin trabajo, ¿no? Y ahí empieza una etapa de mi relación con el dinero difícil, y es la depresión. Con la poca soberbia que me quedaba, con el ego que me quedaba cuando me despidieron, lo primero que yo dije es, pasa nada, me están haciendo un favor, me despiden, me dan una indemnización. Llevaba 14 años trabajando con esta empresa, me pagan un montón de plata, con esto voy a pagar deudas, algunas deudas, y yo voy a conseguir puesto en 5, 4, 3, 2, 1. Es que yo fui el jefe de inversiones de protección, fui gerente de renta fija de Valores Bancolombia, y tengo un MBA, imposible que no voy a conseguir puesto. Me siento por primera vez en mi vida, a los 44 años, a hacer una hoja de vida. Nunca había hecho una hoja de vida, nunca había hecho una hoja de vida en mi vida. Me siento a hacer la hoja de vida, empiezo a repartir hojas de vida y gracias a Dios estaba endeudado porque los únicos que me llamaban eran los bancos. De resto nadie me llamaba, ni para saludarme, a ofrecerme un puesto. No había puestos para los corredores de bolsa. Todas las firmas comisionistas estaban recortando personal. Y las firmas grandes pues estaban con su gente, no necesitaban más. En agosto del 2014 yo llevaba 8 días en mi casa encerrado, llevaba 8 días sin ver a mi hijo porque no era capaz de verlo.
ya se me había acabado el dinero de la liquidación, y llevaba 8 días sin bañarme, acostado con el blackout de abajo. Mi mamá lloraba todo el tiempo viéndome en esa situación. En ese momento tomo una decisión, me levanto, saco fuerzas de donde no tenía, porque la verdad no, me costaba caminar, de la depresión en que estaba. Saco fuerzas de las que no tenía. Obviamente mis padres me apoyaron muchísimo. Ayer me preguntaban en una de las conferencias que he dictado, ¿cómo hizo para salir? Sin la familia uno no sale a ningún lado. Y la familia es lo que lo salva a uno en estos momentos. En los momentos más difíciles, la familia siempre será el ancla. Me levanto y me voy para donde este señor, Miguel Giovanello, italo-venezolano, panadero, una persona que quiero y aprecio mucho. Digamos que en parte le debo mi vida, porque probablemente si él no me hubiera ayudado con algo más importante que el dinero, probablemente yo hubiera terminado tirándome por un balcón, ¿no? Miguel había perdido todo a manos de Chávez. Tenía su panadería, su pizzería en Caracas, tenía apartamento, tenía casa, tenía lote, vivía muy bien, y Chávez le expropia todo, ¿sí? Con lo poco que logra salvar de Venezuela, se viene a Colombia. Había conocido una chica por internet, se casa con ella y monta una pequeña panadería a una cuadra de la casa de mis padres. Yo me había hecho amigo de él, iba las tardes a tomar café con él y a conversar, y llego, me acuerdo, donde Miguel a las 12 del día, y le digo: Miguel, necesito que me des trabajo. Miguel me dice: chamo, panita, mi hermanazo, yo no te puedo contratar, esta panadería no da para pagar un empleado, somos mi esposa y yo, de esto vivimos, de esto mercamos, pagamos el arriendo, pagamos los gastos básicos y no más, chao, no tengo con qué contratarte, no puedo, ¿no? Miguel, no me has entendido, yo no te vengo a pedir empleo, ¿sí? Yo no vengo a que me contrates, vengo a que me des algo que hacer. Yo necesito tener mi mente ocupada, o si no me voy a enloquecer. Miguel ya sabía mi situación. Entonces yo le dije: mira, Miguel, hagamos una cosa, para que no te sientas que sea un tema de desequilibrio. Tú me enseñas a hacer pan a mí y yo te ayudo, ¿ok? Así empecé. Me obligaba a levantarme cada mañana a las 5 de la mañana a hacer pan. Y aprendí a hacer pan con Miguel, y en esa etapa de mi vida, que además le agradezco muchísimo la generosidad con la que me acogió y cómo me entregó su conocimiento. El pan me queda delicioso. Ahora en cuarentena hemos hecho unos panes deliciosos, aquí con mi esposa, y mi hijo y el hijo de ella. En esa etapa de la vida aprendí varias cosas, o desaprendí muchas cosas. El primer desaprendizaje fue la soberbia, y aprendí humildad. Se necesita aprender mucha humildad para pasar de ser el chacho de la película, el corredor de bolsa súper exitoso, el que anda en Toyota Prado último modelo, a andar a pie, porque no había plata para un pasaje, y a vender sándwiches de porqueta. La porqueta es una cosa deliciosa que me enseñó Miguel a hacer. Es un tocino, es el chicharrón envuelto sobre sí mismo, queda el cuero tostadito por fuera, absolutamente espectacular. Eso es un plato italiano. Y vendíamos sándwiches de porqueta en el Parque de Laureles, en las ferias artesanales que hacían, en los mercados campesinos y eso. Se necesita mucha humildad para pasar de tenerlo todo a vender sándwiches en la calle. Este soy yo, aunque no lo crean. Se me estaba cayendo el pelo. Había bajado de 90 kilos. Yo pesaba 90 kilos en septiembre o en agosto del 2013, perdón. Y en agosto del 2014, esa foto es de diciembre del 2014, en diciembre del 2014 estaba pesando 67 kilos. Y después dicen que los problemas de dinero no lo enferman a uno. El estrés financiero lo mata a uno, lo mata.
Había bajado de 90 a 67 y se me estaba cayendo el pelo. Me tocó raparme, ahí estoy rapado, tuso, totalmente como Kojak. Parecía un bombombón. No se me veía ni el cuello de lo flaco que estaba, gracias al estrés que estaba viviendo. Aprendí una cosa muy importante y se llama resiliencia. Este señor me enseñó lo que es uno ser resiliente en la vida. Él lo tenía todo y no por culpa de él, por culpa de un tercero, lo perdió todo y se quedó en la calle. Y nunca, jamás lo escuché decir, yo no soy capaz de salir adelante. No, por el contrario. Panita, vamos a meterle. Métale huevo, me decía. ¿Sí? Que la vamos a sacar. Bien, somos seres creadores. No nos demos por entregados nunca. Por difícil que sea la situación, ahorita estamos viviendo una situación muy difícil con el COVID. ¿Sí? Probablemente a muchos de ustedes se les han disminuido los ingresos, a muchos de ustedes les ha tocado cerrar sus empresas o sus negocios. Pasa nada, es dinero, el dinero es fácil. La pobreza es un estado mental, no es un estado de cuenta. Bien, dinero se consigue nuevamente, fácil, no es tan difícil, son pedacitos de papel. Hay que mirar cómo se consigue. ¿Sí? Bien, y aprendí una cosa que se llama causalidad. Causalidad, todo en la vida pasa por algo. A mí me tenía que pasar lo que pasó para llegar a este punto de mi vida, que para mí es el mejor momento de toda mi vida. Tengo 50 años y estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Y ojo, me gano una fracción de lo que me ganaba cuando trabajaba en bolsa. Pero una fracción. Es que el dinero no da felicidad. La felicidad es un estado interior. El dinero es una consecuencia de, no es el fin. Bien, causalidad, ¿por qué? Porque estando trabajando con Miguel en la panadería, un día pasa una conocida mía, Mónica Cuartas, y Mónica se para, me dice, tomémonos un café, quería hablar con alguien. En medio de la conversación, me dice, ¿usted en qué está? Yo le cuento y me dice, pues mire, yo estoy vendiendo unos productos de ahorro con Colpatria, con seguros, con AXA Colpatria. Hay unos productos interesantes de ahorro, si te interesa, miremoslo. Y le dije, pues venga, hágale, empecemos. Miguel, pico y abrazo, hasta aquí te acompaño, te quiero mucho, te agradezco mucho, pero me voy a trabajar en este tema de los seguros y estos productos de ahorro con AXA Colpatria. Y vendiendo seguros y vendiendo productos de ahorro con AXA Colpatria, un día en una visita con una empresa, sentado con la gerente de recursos humanos de esa empresa, le lanzo una pregunta y le digo, mire, le estamos vendiendo un tema de seguro de riesgos laborales, ARL, y le digo, ¿qué riesgo laboral tiene usted que su actual ARL no le está cubriendo? Y ella, sin dudarlo, me dice, Jaime, el endeudamiento de mi gente. Y ahí encuentro digamos, una manera de reinventarme. ¿Sí? Y básicamente para reinventarme yo en ese momento me hice 3 preguntas. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿para qué soy bueno? Y resulta que yo siempre he sido bueno para hablar en público. No me da miedo. Nunca me ha dado miedo. Y lo he hecho bien. Soy bueno para hablar en público. Y esa señora necesitaba a alguien que diera una capacitación de finanzas personales. Tenía una historia para contar sobre el dinero y tenía además un nuevo concepto mucho más acertado de cómo debo manejar el dinero. La segunda pregunta que uno se debe hacer es, para eso que soy bueno, ¿estoy dispuesto a hacerlo gratis? Y yo, sin dudarlo, en ese momento le dije a Margarita, doctora Margarita, hagamos una cosa, yo le doy esa capacitación a su gente. Porque ella ya había tenido una mala experiencia, le habían mandado de un banco, no voy a decir su nombre, hoy estoy prudente, normalmente no lo soy tan prudente, le habían mandado de un banco, le había mandado un gerente de cuenta, el personaje había montado una sábana de Excel gigantesca que nadie entendió nada, para enseñarle a las personas a hacer sus presupuestos, y al final les ofreció crédito y tarjetas de crédito.
el remedio fue peor que la enfermedad. La gente terminó más endeudada y a la salida de esta fábrica, porque era una fábrica, 2 meses o 3 meses después habían 20 pagadiarios, ¿sí? La gente estaba más embalada todavía. Y yo le dije, yo le doy la charla y se lo doy gratis, no le cobro, como valor agregado, para que usted me compre el seguro. Finalmente no me terminó comprando el seguro, pero hizo por mí algo más que eso. Y la tercera pregunta es, ¿a quién ayudo con esto? Y estaba ayudando a las personas. A través de mi experiencia, a través de mis conocimientos y a través de mi experiencia de vida, yo le puedo ayudar a las personas a tomar conciencia de cómo cambiar su relación con el dinero y cómo manejarlo mejor. ¿Bien? Ahí nace Finanzas Emocionales. Esta es mi socia, esta es otra causalidad de la vida, porque yo empiezo en el año 2016, empiezo a dictar charlas, ¿no? A dictar charlas en las empresas, esperando que me compraran los seguros. En el año 2017 sigo vendiendo seguros y sigo dictando charlas, digamos, medio gratis. Algunas sí me las pagaban. Había gente que decía, yo no le puedo comprar los seguros, pero me interesa su charla, yo se la pago. Pero era una actividad como un poco por los lados. Me encuentro con mi socia, no nos veíamos hacía muchos años. Ella vivía en Bogotá y se había devuelto a vivir a Medellín. No nos veíamos hace muchos años y ella me dice, oiga Jaime, esa historia suya me parece súper bacana. Montemos a una empresa. Yo creo que eso se puede vender a empresas, ¿sí? Muchas empresas tienen esa necesidad y eso lo podemos vender a empresas, pero necesitamos tener una empresa y montamos Finanzas Emocionales. Nace Finanzas Emocionales en el 2017. Hasta la fecha hemos trabajado ya hemos impactado a más de 8.000 personas. Y todo porque tenemos un propósito. Uno no debe trabajar por dinero. Uno debe trabajar porque tiene un propósito superior. Y el propósito superior nuestro es ayudar a las personas a sanar sus finanzas. Y tenemos una meta que ahorita les voy a decir cómo nos pueden ayudar a llegar a esa meta. Nuestra meta es que para el año 2025 queremos impactar 1 millón de personas, ¿sí? El dinero es una consecuencia, no es un fin. Este fue el primer taller que dicté. Lo dicté lo estructuré con la ayuda de esta monita. Esta monita se llama Marta Parra, es una psicóloga especialista en educación experiencial. Ella me ayudó a estructurar el taller y este es el motor de mi vida. Yo lloro levando un globo, así que no se les haga extraño. Y siempre que llego, y ya he dictado esta conferencia muchas veces, y cada vez que llego a este punto siempre se me aguan los ojos. Gracias a este pelado me levanté. Y no me dejé morir en una cama. Bien, aquí me estaba ayudando en un taller que dictamos en Río Claro, en el Hotel Los Colores. Nos contrataron, entonces me fui con él me asistió y por ahí derecho nos quedamos unos días haciendo rafting y disfrutando de la naturaleza. Les voy a poner aquí un videito para que es como un video promocional que tenemos de Finanzas Emocionales y enseguida abrimos los micrófonos y abrimos el espacio para preguntas. El desempleo volvió a aumentar. El fenómeno de los llamados pagadiarios o los gota a gota acosa a miles de colombianos que no tienen cómo acceder. En los sectores comerciales de la capital del país cada vez es más común la solicitud de préstamos conocidos como gota a gota. El sobreendeudamiento de sus colaboradores no es un problema solo de ellos, también es de su empresa. Es hora de actuar. Ayudamos a sanar sus finanzas. Bien, esta es la historia que tengo para contarles hoy. Espero no haberos aburrido mucho con este ladrillo de historia. Ahora les decía que ustedes nos pueden ayudar a Finanzas Emocionales a cumplir nuestra meta de impactar 1 millón de personas. Síganos en redes, eso nos puede ayudar. @finanzas.emocionales en Instagram. Queremos llegar de verdad a impactar 1 millón de personas de muchas maneras. Ya tenemos muchos planes para hacerlo, pero queremos llegar allá y así nos pueden ayudar ustedes si se quieren vincular con este propósito de vida de ayudarle a las personas a sanar sus finanzas.